diciendo estas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Tiburón. Tuvimos un diamante y lo perdimos. Bueno, buenas noches a todos, perdón por la demora. Salir de Buenos Aires fue bastante dificultoso, más dificultoso para el que manejaba que para mí que iba al lado, y que me dormí buen parte del tramo, así que estoy fresquito para contarles y para discutir, para debatir, para charlar sobre todo lo que tengan ganas. Estoy entregado a vuestra voluntad, así que después de que charle yo nos repartimos entre preguntas, discusiones, debates y lo que ustedes quieran. Yo quiero agradecerle al intendente Caló la invitación, agradecerle a Marcos, a Hugo, haberme contactado para venir acá. No conocía Las Heras, así que para mí es toda una aventura venir acá a conocer esta ciudad. Empezar a pensar la historia, porque me parece que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Pensar la historia. Los datos más o menos los conocemos casi todos. Hay algunos datos que están ocultos, hay algunos documentos que todavía no se conocen, pero lo que pasa sobre la historia argentina es que hay que pensarla, hay que reflexionarla, hay que darle una mirada política a la historia, porque ninguno de nosotros va a poder saber exactamente qué fue lo que pasó y cómo pasó. Pero sí lo que podemos hacer es interpretar esos datos, interpretar ese pasado e interpretar esa historia. Y la discusión está cómo se divide la historia, ¿no? ¿Qué ocurrió con esta historia y cómo es que estamos donde estamos? ¿Cómo llegamos hasta donde estamos? Es difícil no ser esquemático a la hora de pensar la historia, pero a mí me gusta pensar la historia como dos grandes líneas que nos acompañan a lo largo de estos últimos 200 años. Yo creo que la historia argentina o la Argentina ha estado viviendo un empate hegemónico. Es decir, que de estos 200 años solamente se ha podido gobernar 25 años la línea nacional y popular moderna, que es Irigoyen, que es Perón, que es el modelo actual, a mi entender, el modelo actual que se impuso en el 2003. 25 años solamente. Es interesante hacer este recordatorio porque prácticamente durante 150 años gobernó un mismo sector. Y es un sector que no pudo imponerse, ¿por qué? A pesar de los años. Porque no pudo convencer, porque no pudo seducir, porque no pudo convocar, porque no pudo integrar. Porque cada vez que el sector liberal conservador decidió abrir las elecciones a la voluntad de las mayorías, la voluntad de las mayorías votaban otra cosa. Votaban la línea nacional y popular. En 1912, cuando se pone la ley Sáenz Peña, lo que hizo el pueblo es votar mayoritariamente Irigoyen. Y como vieron que no podían retomar el poder con las urnas, decidieron dar el golpe del 6 de septiembre de 1930, con una situación mucho más compleja, con un esquema en esos años de 1930 mucho más complejo para analizar, con muchas más variables, pero fundamentalmente lo que pasaba es que no podían acceder de nuevo al gobierno por las urnas.
Lo mismo le ocurrió en el 52 cuando se dieron cuenta que por las urnas no le iban a poder convencer al peronismo, no iban a poder sacar el gobierno al peronismo. Y se produjo el golpe del 55, ¿no? Lo mismo ocurrió en el 76, lo mismo incluso ocurrió en ese interregno en el cual el peronismo fue proscripto. Tampoco ganaban sus candidatos en el 58 o en el 62. No había posibilidad de que se impusieran los candidatos liberales conservadores. La única forma era el fraude o el golpe. ¿Y cuál era el problema de la línea nacional y popular? Que no podía imponerse porque no tenía la fuerza para sostener y pelearle la disputa al poder económico y al poder del partido militar en la Argentina. Por eso digo que hay hubo un empate hegemónico durante casi 200 años. El sector mayoritario, las provincias, los sectores populares estaban con Saavedra. ¿Y cómo se entiende eso? Y es complicado entenderlo. Es complicado hacer esa división con la mirada desde el hoy. La gran revolución popular en mayo no es la del 25 de mayo, es la del 5 y 6 de abril, donde los pobres, los orilleros, los que viven en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires, toman la Plaza de Mayo al grito de, y es interesante lo que plantean los orilleros en ese 5 y 6 de abril. Dice, el pueblo tiene algo que decir. ¿Qué dijo el pueblo el 25 de mayo de 1810? El pueblo quiere saber de qué se trata. 6 meses después, dice, un año y medio después, el 5 y 6 de abril de 1811, dice, el pueblo tiene algo para decir. El pueblo tiene una voluntad, dice. Y eran los pobres de Buenos Aires los que llegaron a la Plaza de la Victoria en aquel momento a decirles, no queremos a los extranjeros, basta de ingleses y españoles. E iban contra los morenistas, que eran los más avanzados, los más jacobinos, los más revolucionarios. Y es interesante este planteo, porque ahí se empieza a dificultar la historia, ¿no? Se empieza a dificultar la lectura de la historia. Porque los que caen el 5 y 6 de abril son los que después retoman la senda de San Martín y de Monteagudo. Por eso es complicada la historia. A mí no me gusta pensar Mayo en forma aislada y no me gusta pensarla en forma dicotómica. Es decir, no me gusta pensarlo en blanco y negro, en buenos y malos. Yo creo que la Revolución de Mayo muere con el fusilamiento de Manuel Dorrego, que como ustedes saben, porque son vecinos, lo matan acá en Navarro. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que durante varios años el liberalismo y lo popular iban de la mano. Pensar que alguien en un escritorio puede construir un país. Que alguien pensando puede inventar una nación. Es quizás el acto de fe más importante que pueda tener un ser humano, ¿no? Imagínense a cualquiera de ustedes les dicen, sentate a escribir cómo va a ser el país de acá a los próximos 20 años. Eso le dijeron a Moreno, ¿no? Y eso se lo dijo Belgrano, Saavedra. Moreno era así como el jefe de gabinete de la primera junta, porque uno cree que el secretario es aquel que lleva los mandados, hace los mandados, pero no, en la primera junta los secretarios eran los jefes de gabinete, los jefes de gobierno. Moreno desaparece durante 15 días y cuando vuelve con un librito que ahora se da en los colegios, pero antes no se sabía absolutamente nada del Plan Revolucionario de Presión. Es más, decían que no era de Moreno. La historiografía ahora está poniéndose de acuerdo de que el texto es de Moreno y que quien se lo dictó al oído fue Manuel Belgrano, sobre todo por el conocimiento de economía que tenía Belgrano y que no tenía Moreno. ¿Por qué traigo a colación el plan revolucionario? El plan revolucionario es un texto muy bello, es un texto escrito por una persona fiebrada, es un hombre que quiere imponer la grandeza de la nación a toda costa, que dice cosas tremendas como a los enemigos hay que infundirles terror para que no puedan actuar, hay que vigorearlos, hay que dar el ejemplo con sangre. Pero me quiero detener en un artículo especial, que es el sexto. En el sexto habla de economía y sociedad. Dice dos cosas Moreno y Belgrano, pues son una dupla ahí, ¿no? En un momento dice, las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para el país. Lo que hay que hacer es favorecer a las mayorías, aún cuando sea esto en perjuicio de las minorías que tienen ese dinero.
¿Se entiende, no? ¿Cómo se llama eso ahora? Redistribución de la riqueza. Es interesante lo que plantea Moreno. Moreno está pensando en el utilitarismo de John Stuart Mill, que es un autor inglés, que lo que dice es que una medida de gobierno es buena cuando favorece a la mayor parte de la población. Hace una curva, dice, una medida, si favorece a la mayor parte de la población, esa medida es buena, aun cuando perjudica a una minoría. Foto al lado del fuego, si te veo es de casualidad. No esperes que esté mucho tiempo, porque el pozo se va a pasar. Un traje blanco se vuelve negro.